Buen día a todos. El objeto de este video es para compartir una pequeña retroalimentación correspondiente al contenido de la semana número 11 para los estudiantes de Derecho Internacional Público, que se le ha denominado Derecho Diplomático. En un primer momento debemos de comprender en qué consiste el derecho diplomático. En este orden de ideas, siguiendo el planteamiento doctrinario de Javier Pérez de Cuellar, en su libro Manual de Derecho Diplomático, debemos de comprender al derecho diplomático como aquel conjunto de normas jurídicas que se encuentran destinadas a la regulación de las relaciones entre los diferentes órganos de los sujetos del derecho internacional público, encargadas de forma temporal o permanentemente de las relaciones exteriores. Lo anterior nos conduce a establecer que esta disciplina lo que pretende es regir de una forma sistematizada a través de los procedimientos que permitan un mejor entendimiento entre los estados a partir de una condición de igualdad y de respeto entre los mismos, independientemente de la condición política y económica de los mismos. Hoy en día, la aplicación del derecho diplomático no solamente es un tema exclusivo de los estados soberanos, sino que hoy en día participan otros sujetos del derecho internacional público, como son las organizaciones internacionales y otros sujetos atípicos del derecho internacional público. La evolución del derecho internacional, del derecho diplomático en este caso, tiene sus orígenes en casi muy vinculado al desarrollo de la sociedad organizada como se conoce hoy en día. Algunos de los indicios se pueden encontrar en sociedades como Egipto, donde se desarrollaron los primeros tratados de armisticios de guerra o tratados de paz. También en la antigua Grecia, siguiendo los parámetros del escritor peruano Fabián Novak, establece que las relaciones internacionales entre los estados se debían normalmente a aspectos de carácter comercial y religioso. Es por esta razón que en muchas de las ocasiones los destinados a las misiones diplomáticas en este periodo de la antigüedad eran exclusivamente la casta sacerdotal. En la antigua Grecia también se había, ya con una concepción un poco más de la democracia, se establece que la capacidad o el derecho de enviar una embajada era una prerrogativa inherente al poder soberano del Estado, al mismo tiempo que se consideraba un deber el recibir las embajadas que se mandaban a otros estados o a otras ciudades-estados o a cualquier otro imperio. Posteriormente, en la Edad Media, se dio una caracterización de que en la Edad Antigua solamente eran misiones hasta cierto punto transitorias, pero se dio un caso muy especial de misiones permanentes en el caso de las acreditaciones plenipotenciarias que realizaba el Estado del Vaticano o las que generaba directamente el Papa, y gozaban de una característica muy importante del derecho diplomático, que es la inviolabilidad, es decir, que no podían ser objeto de ningún tipo de vulneración en su derecho y debía de ser respetado en gran medida su postura de ser un embajador o un enviado diplomático de la Santa Sede. Y esto se dio con mayor intensidad en la época feudal en las sociedades italianas a través de la curia romana. En la Edad Moderna, estamos hablando posteriormente del descubrimiento de América, se da que en sociedades donde se ha generado el famoso Renacimiento italiano, ya se habla de la condición de las embajadas permanentes. Varios estados de Europa ya manejaban esa postura. Francia, Alemania, Austria, etc. Pero fue precisamente en el año 1549 cuando el Imperio Ruso o Rusia en ese momento organiza por vez primera la sección de Asuntos Exteriores, y fue también a través del jurista holandés Hugo Grocio
quien determinó la ficción de la extraterritorialidad, entendida esta característica como que el representante diplomático era una extensión del poder del soberano en el país donde se encontraba. En la edad contemporánea, ya estamos hablando precisamente después en los periodos de la Revolución Francesa y ya más próximos al siglo XX, donde se establece el famoso derecho de legación, que esa se convierte en una facultad del soberano y el embajador o el representante diplomático pierde un poder político, convirtiéndose más que todo en un agente de carácter comercial. Con la condición de después de la guerra napoleónica y los congresos de Viena, esa situación empieza a cambiar. Y precisamente es en el siglo XIX donde se empiezan a dar grandes saltos. Específicamente en 1895 se crean reglas que regulan el tema de las inmunidades diplomáticas. En el año 1906 se genera una conferencia panamericana que tiene como objetivo la codificación del derecho internacional, que resulta en 1928 una convención de funcionarios consulares, que es como el antecedente previo de la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas, que se da precisamente en el año de 1961. Posteriormente, una Convención de Viena sobre relaciones consulares en el año de 1963 y la Convención de Nueva York para comisiones especiales o para misiones especiales, que fue dado en el año de 1969. En el caso, las dos primeras convenciones, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la de relaciones consulares, han sido ratificadas por adhesión, o El Salvador es Estado parte por adhesión, específicamente entre el año 1965 y el año 1967. Las normativas aplicables son las convenciones que mencioné con anterioridad, la Convención de Viena de 1961 y la Convención de Viena de 1963, y que contienen muchos elementos que son muy importantes de mencionar. Primeramente, la Convención de 1961 regula los aspectos de la relación entre los estados y el envío de las misiones diplomáticas. Aquí debe de reunir la característica del mutuo consentimiento, es decir, la decisión del Estado de enviar una misión diplomática debe contar con el consentimiento del Estado que los va a recibir, para que estos puedan implementarse o puedan desarrollar sus funciones como representación diplomática. También regula los temas de la función diplomática, que son algunas. Se pueden mencionar la representación del Estado acreditante ante el Estado receptor, la protección del Estado receptor, los intereses de la población o de los nacionales que se encuentran en el Estado acreditante, negociar con el gobierno del Estado receptor y enterarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos que sean de interés para el Estado que funda o desarrolla una misión diplomática. También la fomentación o fomentar las relaciones amistosas entre los estados, tanto receptor como acreditante. También se genera otras prerrogativas que son desarrolladas con mayor amplitud en la Convención de Viena de 1963, y los privilegios y las inmunidades que tienen los agentes diplomáticos, entre las que se puede mencionar el uso de la bandera y el escudo nacional, la inviolabilidad de los locales consulares, la libertad de tránsito, la inmunidad de jurisdicción y la obligación de comparecer como testigo. En el caso, en las funciones consulares, es obligación del funcionario consular asistir como testigo, no así en en una función diplomática. Los principios en los que se fundamenta el derecho diplomático son el principio de reciprocidad, el principio de no discriminación, el de discrecionalidad y el derecho de delegación. El principio de reciprocidad hace referencia a, según lo que plantea Arbuet Vignali, como un principio de carácter político, donde se establece que
Si no existen las mismas condiciones para los estados, no se puede hablar de una misma condición. Debe de existir una condición de confianza mínima entre los estados para poder desarrollar relaciones de carácter diplomático. El principio de no discriminación es que el estado receptor está internacionalmente obligado a dar un idéntico trato o un idéntico tratamiento a todas las representaciones diplomáticas que envíen los estados acreditantes. El principio de discrecionalidad hace referencia a que es la facultad que posee el estado para reconocer o no a otro estado, establecer o no las relaciones diplomáticas, aceptar o no a los diplomáticos de terceros estados y determinar el rango de la misión. Y por último, el derecho de delegación es el derecho que tienen los estados para poder crear o para poder desarrollar una misión diplomática. Con esto damos por finalizada la cápsula académica. No quiero finalizarla sin hacerles las recomendaciones que sigan los consejos o sigan las recomendaciones dadas por el gobierno con respecto al tratamiento de la pandemia del COVID-19. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo en el foro de consultas generales o a mi correo electrónico, que es luisportillo@ugb.edu.sv, que estaré a la orden para cualquier interrogante o para cualquier consulta que ustedes tengan a bien hacer. También recordarles que la videoconferencia está destinada para el día viernes 5 de junio. Para el grupo A1 sería de 3 a 4 de la tarde y para el grupo B1 estaría desde las 4:10 hasta las 5:10. Estaré esperando su presencia en la videoconferencia y vamos a discutir y vamos a desarrollar elementos de esta temática. Con esto me despido, hasta la próxima.